Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de cómo mejorar la lógica de programación. Es decir, seré informático, programador, desarrollador web. Te voy a ayudar a mejorar tu lógica de programación, cómo programar mejor, qué ejercicios, qué prácticas hacer para tú desarrollar tu lógica, tú desarrollar cómo hacer un programa, desarrollar esa habilidad que necesitas para encontrar la solución a un problema, etcétera. Así que voy a buscar un sitio guay por aquí donde hay una iluminación medianamente buena porque es de noche y en España a las 6:30 ya es de noche y empezamos a hablar del tema. Así que nos vemos ahora. Y bueno, empezamos con el tema de hoy, que es la lógica de programación, cómo mejorarla y cómo hacer que uno pueda aprender más y programar mejor, ¿vale? Esto es un tema que siempre me pregunta la gente, así que te voy a dar los tips para este año para que lo puedas conseguir, ¿vale? Y ojo, si este vídeo llega a más de 1500 me gusta, voy a hacer un vídeo que se va a titular ¿merece la pena España o merece la pena venirse a vivir a España para trabajar de desarrollador? Es algo que me lo pregunta un montón de gente, así que si este vídeo llega a más de 1500 me gusta y todo el mundo me lo pide por comentario, lo voy a hacer. Empezamos con el tema de hoy, cómo mejorar la lógica de programación, ¿vale? Te voy a dar varias claves. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo, que te suscribas también si no estás suscrito y actives la campanita de notificaciones. Y al final del vídeo te voy a decir las claves más importantes, así que quédate hasta el final. Bien, la primera clave y una cosa muy importante es que aprendas un lenguaje de programación en profundidad, desde cero, hasta tener unos conocimientos sólidos sobre ese lenguaje. Y elige el que quiera, o sea, me da igual el que elija, elige el que más te llame la atención, el que más te apetezca a ti aprender. Me da igual si eliges PHP, JavaScript, C#, Java, Python, el que te dé absolutamente la gana, me da igual. El que a ti te llame la atención, el que a ti te guste, ¿vale? O sea, elige el que quiera. Si quieres aprender JavaScript, aprende JavaScript. Si quieres aprender PHP, aprende PHP. Me da igual. Empieza por el que quieras, ¿vale? El tema es que empieces ya, ¿vale? Y no lo postergues, no lo dejes pasar porque si no, al final nunca vas a aprender nada. Elige uno, el que tú quieras, y empieza a aprenderlo en profundidad desde cero para tener unas buenas bases en ese lenguaje, ¿vale? Ese sería el punto número uno. Parece muy obvio, pero la gente nunca empieza, nunca se decide, por tanto, nunca aprende. Bien, el punto número dos es que hagas ejercicios de programación, que hagas ejercicios básicos de programación, es decir, mucha gente quiere empezar la casa por el tejado, quiere empezar a hacer una aplicación increíble, quiere empezar a desarrollar una red social de la hostia, quiere empezar a desarrollar una web para empresas, para clientes. Es imposible que empieces con eso si antes no tienes las bases de la programación, aprendiendo el lenguaje primero, y si antes no has hecho ejercicios básicos de programación, ejercicios sencillos de programación, ¿vale? Entonces te recomiendo muchísimo que hagas ejercicios básicos, es decir, por ejemplo, cuando tú te pones a aprender un lenguaje de programación, o por lo menos eso es lo que yo intento hacer en mis cursos, que los tienes todos aquí abajo en la descripción del vídeo para que te apuntes y aprendas a programar y mejores tu lógica, etcétera, pues yo suelo poner ejercicios muy básicos a los estudiantes. Por ejemplo, haz una calculadora, que le meta un número por pantalla o que le meta un número en una ventanita o en un campo de un formulario y automáticamente te saque la suma, la resta, multiplicación y división. Parece algo muy básico, pero es que si no sabes hacer eso no vas a saber hacer ni vas a poder aprender a hacer cosas más complejas. Por ejemplo, también pongo ejercicios en plan que el usuario meta su edad y que automáticamente el programa diga si es mayor de edad o menor de edad. ¿Eso cómo se hace? Pues practicando con las condiciones. Pero claro, si tú no sabes hacer eso no vas a poder pasar a ejercicios más complejos. Por tanto, aprende las bases haciendo ejercicios básicos. Otro ejercicio que le suelo poner a la gente es en plan que el usuario meta un número y el programa imprima por pantalla los números pares que hay entre ese número y el 250, por ejemplo, ¿vale? Me puedo inventar cualquier ejercicio básico que te va a hacer practicar con condicionales, bucles, operadores, etcétera. Entonces es muy importante, tipos de datos también se practican, es muy importante hacer ejercicios básicos con cada cosa básica del lenguaje para poder aprenderlo bien. Ese sería el punto número 2 para mejorar y aprender la lógica de programación. El punto número 3 es que vayas incorporando cosas más complejas a medida que vas aprendiendo a programar. Es decir, vale, tú ya has aprendido a hacer ejercicios básicos y luego te enseño, por ejemplo, si estás conmigo aprendiendo JavaScript, y luego te enseño a utilizar el local storage y también te enseño a utilizar los formularios. Pues ya puedes combinar todas esas cosas que vas aprendiendo en ejercicios más complejos, ¿vale? Por ejemplo, pues hacer un formulario que al enviar los datos guarde el elemento en el local storage y luego muestre esos usuarios por pantalla o muestre esos datos por pantalla, o que haga un ejercicio que si por ejemplo mete el nombre de un usuario y la edad de un usuario,
Tú le das al botón de guardar, lo guarda en el local storage y luego puedes hacer condicionales, es decir, que te muestre solamente los usuarios que son mayores de edad, mayores de 18 años. Pues ya estás combinando ahí un bucle para mostrar todos los elementos del local storage, ya está combinando ahí condiciones para mostrar solo los que son mayores de 18 años y ya estás combinando ahí formularios de JavaScript y local storage de JavaScript. Lo mismo podrías practicar con PHP y bueno, las condiciones bucle, etcétera, y formulario utilizando PHP, recibir los datos y guardar datos en sesiones o en cookies, por ejemplo, también lo podrías hacer ahí. Y en cualquier lenguaje que uses, conforme vayas aprendiendo cosas más complejas, te recomiendo que vayas incorporándolas en ejercicios que tú mismo te propongas o que yo te ponga dentro de los cursos que yo imparto. Bien, el punto número 4 es que tomes cursos online. Esto para mí hoy en día sería prácticamente un delito no hacerlo, porque te puedes apalancar increíblemente con el conocimiento de una persona, es decir, puedes ahorrarte un montón de tiempo que yo he echado en aprender algo. Por tanto, si yo te puedo dar ese conocimiento masticadísimo, con ejercicios, con una ruta de aprendizaje, con prácticas para que tú aprendas, para que tú mejores tu lógica de programación, para que tú interiorices el lenguaje y lo domines, pues prácticamente es que es un chollo y encima prácticamente a un precio ridículo. Te va a ahorrar un montón de tiempo, de esfuerzo y encima lo vas a aprender mejor que si lo haces tú solito. Incluso también lo importante de la formación online, aparte de esto, de la ruta de aprendizaje, los ejercicios que propongo y resolvemos, las prácticas, los proyectos que hacemos completos, etcétera, lo importante también es que estás viendo cómo yo, que me dedico todos los días a trabajar como desarrollador web, yo que soy desarrollador profesional un montón de años, estás viendo cómo yo hago las cosas. Por tanto, vas a aprender a hacer tú también las cosas porque estás viendo el proceso que yo sigo. Por tanto, eso hace que mejore tu lógica de programación, porque a lo mejor tienes un montón de piezas del puzzle de un lenguaje de programación y no las sabes encajar bien, pero dentro de los cursos que yo imparto te enseño a encajar todas esas piezas del puzzle y que tú seas capaz de programar las cosas y de mejorar tu lógica. Por tanto, es importante que tomes formación online. Por tanto, también te invito a que te apuntes a mis cursos online de desarrollo web. Los tienes todos aquí abajo en la descripción del vídeo para que los tomes todos. Los tienes todos en el orden perfecto, en el orden que deberías seguir para tener la ruta de aprendizaje perfecta y que lo interiorices todo perfectísimo y así aprendas a programar, mejores tu lógica y seas capaz de desarrollar cualquier tipo de página web o de aplicación web que te proponga. El punto número 5 es que aprendas programación orientada a objetos y también que implementes algún patrón de diseño. La programación orientada a objetos te ayuda a organizar tu mente o tu forma de programar para concebirlo todo como si fueran objetos, ¿vale? Por ejemplo, tú tienes una clase usuario y cuando quieras crear nuevo usuario vas a utilizar esa clase usuario, vas a hacer new usuario y vas a darle unos valores a ese objeto y luego vas a poder hacer con ese objeto lo que te dé la gana, sacar datos de ese objeto, guardar ese objeto en la base de datos o hacer lo que quieras. La programación orientada a objetos va a hacer que pienses de una manera más organizada, que pienses de mejor forma, ¿vale? Y luego, si aprendes algún patrón de diseño, también vas a aprender a organizar y a tener una arquitectura en tus aplicaciones y en el software que vayas desarrollando de una mejor manera. Si tienes mejor arquitectura, mejores prácticas, todo mejor organizado, vas a entender mejor, vas a ver más la matrix de cómo se desarrolla un programa. Entonces esto también es interesante. El punto número 6 es que aprendas frameworks de desarrollo, ¿vale? Al final un framework lo que hace es infundirte buenas prácticas, es decir, te enseña a programar, porque un framework te obliga a hacer las cosas como el framework quiere. Por tanto, tienes que adaptarte a lo que el framework te pide y tienes que programar las cosas con la arquitectura que el framework te pide, utilizando los patrones de diseño que ya vienen implementados dentro del framework. Por tanto, un framework te ayuda un montón. O sea, hace que tú, de programar de una manera, a lo mejor no programas tan bien como piensas, porque lo haces todo de manera estructurada, con una programación orientada a objetos un poco chafa, un poco mierdera, o utilizando patrones de diseño de mala manera. Cuando tú empiezas a trabajar con un framework, ya sea Angular, en el caso del frontend, o incluso, bueno, React no te obliga tanto, pero bueno, Angular sí que te obliga a hacer las cosas de una manera muy concreta, o a nivel de backend con Laravel o con Symfony o lo que sea, tú estás aprendiendo buenas prácticas, ¿vale? Tú estás aprendiendo arquitectura de software, tú estás aprendiendo patrones de diseño, tú estás infundiéndote buenas prácticas de desarrollo, por tanto eso te va a ayudar mucho. Así que aprende frameworks. Si quieres aprender todos los frameworks más importantes acerca del desarrollo web, te lo enseño todo en los cursos que tienes aquí abajo en la descripción del vídeo. El punto número 7 es programa mucho y practica a muerte. Aquí lo importante, o sea, yo creo que lo más importante al final para mejorar tu lógica de programación y para aprender a programar mejor es que practiques a muerte y que programes mucho. O sea, no me cabe en la cabeza que alguien quiera aprender a programar y no programe o programe una vez a la semana solo. Eso es imposible que aprendas así. Es imposible que mejores tu lógica y tus prácticas y la forma de trabajar
con un lenguaje de programación si solo programas una vez a la semana, si no practicas a muerte, si no haces ejercicio, si no programas mucho? Entonces, para aprender a programar y mejorar la lógica de programación, solo hay que hacer una cosa, la más importante, que es programar mucho y practicar a muerte. No hay truco, o sea, no hay ningún truco. El único truco que yo tengo, el truco más fundamental que yo tengo es que practiques a muerte. Así mejorarás tu lógica, no hay otra. El tiempo y la práctica constante y la acción masiva en cualquier cosa va a hacer que tú mejores en eso. Por tanto, cuanto más practiques, mejor serás programando. Punto. El punto número 8 es imagina y crea, y esto es súper importante, también un poco enlazado a lo anterior. Cuando me refiero a esto, a lo de imagina y crea, me refiero a que pienses aplicaciones que te gustaría desarrollar, una aplicación web que quieras hacer, etcétera, te la imagines cómo la quieres hacer y la desarrolles, ¿vale? Imagina y crea. Y con aplicaciones que quieras desarrollar no me refiero a una aplicación gigantesca, sino a una aplicación en pequeña escala, una web en pequeña escala que quieras hacer, por ejemplo, que te plantees la idea de hacer un blog, de hacer una pequeña red social, de hacer un pequeño CMS, de hacer una pequeña web corporativa, de hacer una pequeña tienda online, de hacer un pequeño foro, de hacer una aplicación pequeña parecida a YouTube, lo que sea, ¿vale? Hay mil casos, mil opciones para tú imaginarte un software, imaginarte una aplicación que quieras hacer, coger esas funcionalidades e ir desarrollándolas. Eso te hará investigar, y la investigación y el aprender por ti mismo es muy importante en un programador. Te hará investigar y practicar, y te hará crear una pequeña base de pequeños proyectos que también podrás enseñar cuando te quieran contratar, o que también podrás tener como referencia ciertas partes del código que hayas hecho para futuros proyectos o futuras cosas que quieras hacer, ¿vale? Entonces, imagina y crea proyectos pequeños, practica, y eso hará que tu lógica aumente exponencialmente, y este punto es muy importante. El punto número 9 es divide y vencerás, ¿vale? Esto es una habilidad súper importante, es decir, divide y vencerás se basa en coger una funcionalidad grande y dividirla en partes pequeñas, ¿vale? En cortarla en partes pequeñas, es decir, tú tienes una tarea gigantesca y lo suyo, lo que solemos hacer muchísimos programadores, es coger la tarea gorda y dividirla en partes pequeñitas, dividirla en pequeños escalones que podamos ir abordando poco a poco y paso a paso, es decir, en lugar de ver una montaña gigantesca, vamos dividiendo esa montaña en partes pequeñitas para ir subiendo los peldaños poco a poco y que no se nos haga muy complejo y muy inmenso ese desarrollo. Por ejemplo, si te dicen, venga, desarróllame un foro, pues tú ves la aplicación del foro, la ves gigantesca, o sea, ves algo que es casi inalcanzable llegar a terminarla. Pero sin embargo, si te dicen, vale, desarróllame un foro, pero dividimos las partes que tenemos que desarrollar en varias cosas más pequeñas, por ejemplo, login, registro de usuario, panel del usuario para poder crear los posts, editar sus posts, eliminar los posts, hacer una paginación, hacer perfiles de usuario, a que esas partes más pequeñas sí que las ves más viables de hacer porque ya sabes cómo hacerla o la has hecho en algún momento, o puedes empezar a investigar cómo hacer esas pequeñas partes. Pues eso hace que tu lógica mejore, porque estás diseccionando un problema grande en un problema más pequeño. Por tanto, eso va a hacer que mejore tu lógica de programación, separando esa funcionalidades gigantes en funcionalidades más pequeñas, o separando ese programa grande en partes pequeñas que tiene que tener, o funcionalidades pequeñas que tiene que tener ese programa. Incluso dentro de una de esas funcionalidades, por ejemplo el login o el registro, lo que sea, puedes dividir esa tarea en partes todavía más pequeñas. Por ejemplo, crear el formulario, o sea, crear la vista, luego crear el formulario, crear la interacción para que cuando le des al botón pase algo y envíe los datos al backend, recoger esos datos en el backend, guardarlos en la base de datos, devolver un mensaje al usuario de login incorrecto o incorrecto. Un montón de cosas que se podrían ir dividiendo para que se te haga más fácil la tarea. Por tanto, divide y vencerás y mejorarás tu lógica de programación. El punto número 10 es que te des tiempo. Date tiempo y ten paciencia. Esto de la programación y el desarrollo web no es algo que se aprenda de un día para otro. Es decir, tú no empiezas a aprender hoy y mañana ya eres un crack en esto y mañana ya eres un genio. No, tío, o sea, realmente para tú aprender esto y dominarlo bien y poder dedicarte a esto profesionalmente, o sea, necesitas haberle dedicado mucho tiempo. Date tiempo a ti mismo, no te estreses, no te agobies, tú ve poco a poco. O sea, ve poco a poco. ¿Tú te crees que yo de un día para otro me he convertido en desarrollador web profesional y me dedico a esto todos los días? No, tío. O sea, yo llevo un montón de años aprendiendo y seguiré aprendiendo cosas. O sea, esto no es de un día para otro. Yo he tenido muchísima paciencia, etcétera. Lo que te pasa es que tú me veas a mí o veas a cualquier desarrollador y crees que sabe muchísimo y lo ves un genio, no sé qué, pero no estás viendo
las piezas que he ido poniendo para construir el castillo. Es decir, tú estás viendo ya la obra construida, pero no estás viendo lo que ha pasado a esa persona para aprender todo lo que sabe. Por tanto, date tiempo, no te agobies. Yo también me agobiaba al principio porque decía, ¡buah! Es que son 800.000 lenguajes, 800.000 frameworks que tengo que aprender, no sé qué, me agobio y al final te paralizas. Pero no tienes que hacer esto. Yo sé que hay muchos lenguajes, hay muchas cosas. Tú intenta hacerme caso a mí, o sea, intenta hacerme caso a mis palabras, intenta escucharme. Intenta seguir la ruta que yo te doy para optimizar el tiempo y para llegar cuanto antes a ser profesional. Hay miles de lenguajes, pero hay ciertos lenguajes que son más efectivos que otros, ¿vale? Hay ciertos lenguajes que te van a hacer llegar antes a ser desarrollador web que otros. Por tanto, aprende esos lenguajes. Si quieres aprenderlos, te los enseño yo en mis cursos online que tienes justo aquí abajo en la descripción del vídeo. Entonces yo veía también, como tú, una montaña gigantesca de un montón de cosas que aprender y veía que no me daba tiempo y no sé qué, me agobiaba, pero tienes que darte tiempo, tienes que tener paciencia. Tú ve practicando poco a poco, ve aprendiendo las cosas poco a poco y llegará el momento en el que serás un crack, pero con el tiempo, no mañana. Así que date tiempo, no te agobies y aquí estoy yo para ayudarte, así que tranquilo. El punto número 11 es que mires código de otros y esto va a elevar mucho tu lógica de programación también, porque tú cuando programas tú solo en tu casa o en una empresa o si eres freelance o lo que sea, siempre vas a estar viendo la solución de una manera, la solución a un software, la solución a una aplicación, va a ver la solución de una manera en concreto. Pero lo cierto es que hay muchísimas maneras de desarrollar la misma aplicación o de solucionar el mismo problema. Hay muchísimas maneras. Entonces, si tú miras código de otro, ya sea en libros, en cursos online como los que yo imparto, que los tienes todos aquí abajo en la descripción del vídeo, miras código en internet, en foros, en GitHub, donde sea, en Stack Overflow, vas a estar viendo, o incluso si trabajas en alguna empresa, de los compañeros también que tienes, vas a ver su código y vas a ver cómo hacen las cosas. Si miras código de otro, vas a ver cómo esa otra persona ha desarrollado las cosas, la forma de pensar de esa otra persona, cómo ha solucionado el problema de esa otra persona. Igual te abre bastante la mira e igual eres capaz de ver más cosas, ver más soluciones, ver ciertas formas de pensar que van a abrir tu mente y van a mejorar tu lógica de programación. El siguiente punto, y enlazado a todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, es que hagas proyectos propios, ya sea para clientes o para ti mismo, para practicar, para lo que sea. Lo importante es que cuando uno está aprendiendo una tecnología, cree sus propios proyectos, practique con esa tecnología y así se va a mejorar muchísimo tu lógica de programación. Y un punto también adicional que puedo darte es que a mí me ha costado muchísimo tiempo llegar a tener una lógica de programación elevada o alta, o que yo sienta que soy capaz de desarrollar cosas desde cero, ¿vale? Me ha llevado tiempo, me ha llevado muchísimo estudio, me ha llevado muchísimo tiempo de trabajo en empresa. Ojo, esto es importante porque yo al principio, pues cuando empecé a trabajar y tal, no tenía ni puñetera idea de cómo solucionar problemas en las aplicaciones que me daban para arreglar bugs o cosas. No tenía ni idea de cómo desarrollar ciertas cosas que me pedían, pero aplicando todo lo que te he dicho en este vídeo lo he conseguido. Y el punto determinante que ha hecho que yo vaya mejorando mi lógica simplemente es el tiempo y la práctica. Si con algo quiero que te quede en este vídeo es que con tiempo, práctica y formación se llega donde uno quiera y se aprende a programar de forma avanzada y uno mejora su lógica. Así que eso tenlo claro. Y bueno, simplemente recomendarte también que te apuntes a mis cursos online de desarrollo web. Te voy a enseñar todo lo que yo sé acerca del desarrollo web desde cero, sin ningún tipo de conocimiento previo, hasta tener un buen nivel de lógica, un buen nivel de programación para tú empezar a trabajar como desarrollador web en una empresa. Todos mis cursos en el orden que debes seguirlo, mis cursos más importantes, aquí abajo en la descripción del vídeo. Apúntate a todos porque están increíbles. Y bueno, si quieres que haga el vídeo de si merece la pena venirse a España para trabajar de desarrollador web o venirse incluso a Europa para trabajar de desarrollador web, qué oportunidades hay, etcétera, déjame un like, a ver si llegamos a los 1500, pídemelo por comentario y lo estaré haciendo cuanto antes. Y nada, esto es todo por este vídeo. Suscríbete si no estás suscrito, activa la campanita de notificaciones, déjame un like, apúntate los cursos que tienes aquí abajo en la descripción del vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de este canal de YouTube. Chao.